Muy buenos días, amigos, hermanos de la fe, hermanos católicos, que se dan el tiempo de escuchar la píldora del Evangelio todos los días, o al menos seguidamente, para que ustedes tengan conocimiento de la palabra de Dios. Ya hemos llegado al día martes 5 de abril, gracias a Dios, y en esta semana del martes 5 de abril nos toca escuchar la primera lectura del libro de los Números en el capítulo 21, versículo del 4 al 9. El salmo del día de hoy es el Salmo 101 con la antífona: Señor, escucha mi plegaria. Y el Evangelio de hoy es el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículo del 21 al 30. Hoy las lecturas son muy enriquecedoras y son muy interesantes, sobre todo si las vamos analizando, que esa es la finalidad. Mire, cuando usted vaya a misa o cuando usted esté leyendo su Biblia, yo le invito a que se ponga detenidamente a observar algunos detalles que a veces se nos pasan, y a veces por leer la Biblia tan rápido no nos damos cuenta de unos detalles que nos da la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y que ahí está la riqueza. Justamente ahí está la riqueza, en esos detalles. ¿A cuáles me refiero? Fíjense, hoy la primera lectura, que es del libro de los Números, nos está hablando de la liberación del pueblo de Israel. Ya les he hablado un poquito de cómo es la liberación del pueblo de Israel. Y hoy también lo interesante es cuando dice cómo el pueblo, después de que sale de la esclavitud del faraón, llega el momento en donde el pueblo se rebela contra Dios y también contra Moisés. Y les dice: no tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. ¿Para eso nos sacaste de Egipto? El pueblo que salió de la esclavitud ahora le está reclamando a Moisés. Y entonces Dios, que había sido y que es tan bueno con el pueblo, ve que el pueblo está reclamando y le dice a Moisés: muy bien, Moisés, dice, el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Porque Dios se enojó que el pueblo no fuera agradecido, y entonces mandó que las serpientes venenosas los mordieron y murieron muchos israelitas. El pueblo se rebeló y Dios se enojó, y entonces el pueblo, dice, empezó a murmurar diciendo: hemos pecado contra Dios. Vamos a entender esto. Hoy en día hay mucha gente que todavía sigue murmurando y que a veces le toca pasar por momentos difíciles de la vida, y esas personas comienzan a decir: ¿dónde está Dios, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué permites que yo pase este momento de tribulación? ¿Por qué yo permites que pase esta enfermedad? ¿Por qué permites que mi ser querido muera? Y algunos se rebelan contra Dios y dicen: me has abandonado, Señor, me has castigado, ya no te acuerdas de mí. A veces pasamos por momentos dolorosos de la vida y creemos que Dios nos ha dejado solos y creemos que Dios nos abandonó, pero no es así. A veces, hermanos, no es que Dios castigue nuestras acciones. Nosotros mismos con nuestras acciones nos castigamos. Este pueblo que recibe las mordeduras de las serpientes, Dios lo hizo, Dios mandó las serpientes porque el pueblo primero se apartó del camino de Dios. Si el pueblo no se hubiera apartado, entonces Dios seguramente no hubiera mandado ninguna serpientes. Pero el pueblo se apartó, y entonces por consecuencia esa falta de amor hacia Dios trae que las serpientes vengan y muerdan a los israelitas, y dice: muchos murieron. Y después Dios, ahí va la bondad de Dios, que siempre es tan generoso, tan bueno, dice: Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió. Le dijo: haz una serpiente como esas y levántalas en un palo. Fíjense nada más lo que dice hoy la primera lectura. Dios le está diciendo a Moisés: haz una serpiente.
como esas y levántalas. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. A ver, pues no que Dios está en contra de las imágenes. A ver, dicen por ahí los protestantes, no, las imágenes no, porque las imágenes son pecado. Dios se enoja cuando tenemos una imagen. A ver, espérate. ¿Te das cuenta que Yahvé le dijo a Moisés, haz una serpiente? Eso quiere decir entonces que Yahvé está pidiendo una imagen de una serpiente. No es que Yahvé esté en contra de las imágenes, Yahvé está en contra de los falsos dioses, pero no de las imágenes. Hay que saber diferenciar, porque los protestantes no han aprendido esto y dicen, no, las imágenes no, las imágenes están prohibidas. A ver, espérate. Hoy la primera lectura está diciendo, Yahvé le dijo a Moisés, haz una serpiente. Y Moisés la hizo. Y dice la primera lectura que la serpiente era de bronce, ¿sí? De bronce. Y dice, Moisés levantó la serpiente, oigan lo que dice la primera lectura, Moisés levantó la serpiente en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente, de bronce quedaba curado. Fíjense, mediante una imagen, Dios cura. Óigalo bien, mediante una imagen, Dios cura a aquella persona que había sido mordida. Hoy en día sucede lo mismo. No es que nosotros adoremos las imágenes, no, pero Dios puede utilizar el medio de una imagen para curar a alguien. De manera especial, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios. Dios le está diciendo a Moisés, haz una serpiente de bronce. Moisés la hace, la levanta, y cuando el pueblo ve la serpiente de bronce, dice hoy la primera lectura, si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Ahí está. En esta primera lectura nos damos cuenta que Dios no está en contra de las imágenes, está en contra de los dioses, que es diferente. Por ejemplo, hay mucha gente que la música es un dios para ellos, el fútbol es un dios para ellos, la fama es un dios para ellos, el dinero es un dios para ellos. Eso sí está en contra de Dios, pero las imágenes, Dios no tiene nada contra las imágenes. Primera lectura del día de hoy. Después en el Evangelio, fíjense, en el Evangelio hay una frase que dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Ese también nos critican muchísimo los protestantes porque dicen, ustedes los católicos idólatras tienen una imagen de Cristo crucificado en sus iglesias y eso es pecado. ¿Qué dice el Evangelio el día de hoy? Fíjense, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Miren, un católico que anda trayendo una cruz en su pecho, o un católico que tiene una cruz en su casa, un Cristo en su casa, o nosotros que tenemos una imagen de Cristo en nuestras iglesias, las tenemos primero para contemplar el sufrimiento de Cristo en la cruz. Yo católico, la imagen que yo tengo, yo no la adoro, ¿no? Pero sí la respeto, por el hecho de que me refleja el dolor de Cristo. Cristo que tanto sufrió y Cristo que fue clavado en la cruz, cuando yo veo esa imagen me recuerda el sufrimiento. Y también como Moisés levantó la serpiente y la gente que veía la serpiente quedaba curada, así también todo católico que vea a un Cristo crucificado, con mucha fe y con mucha devoción, si le pide al Señor por sus enfermedades, por sus preocupaciones, téngalo por seguro que va a obtener respuesta. Dice hoy el Evangelio, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, es decir, cuando Cristo ya está en la cruz, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Hermanos, usted, yo, aprendamos a respetar nuestras imágenes y aprendamos a tener esa confianza en Dios, pero sobre todo aprendamos a tener la confianza en el Señor. Porque hay que educarnos en la fe, porque desgraciadamente por eso muchos protestantes nos critican. Si usted va a la iglesia, óigalo bien, si usted va a la iglesia y tiene una cruz y tiene el sagrario, no se arrodille frente a la cruz. Vaya y arrodíllese frente al sagrario, donde está la presencia real de Cristo.
Ahí ore, allí pídale, allí arrodíllese. Después que ya se arrodilló ante el Santísimo Sacramento, ahora sí, pase a donde está la imagen de Cristo crucificado, contémplelo, admire el dolor de Cristo y pídale lo que necesita. Hoy las lecturas son muy ricas porque nos ayudan a comprender nuestra fe, pero de una manera educada. El católico no adora una imagen, el católico la respeta, porque, repito, Yahvé le pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la levantó y dice la primera lectura, todo el que veía la imagen quedaba curado. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ya nos acercamos a la Semana Santa, ya en una semana más vamos a tener esta Semana Mayor. Dispongámonos a tener esa confianza en Cristo, dispongámonos a vivir nuestra fe y que podamos tener una buena Semana Santa que se aproxima. El día de hoy, martes, por la tarde, vamos a tener un video que vamos a transmitir de la Cena Pascual. Aquí en los pueblos vamos a realizar la Cena Pascual. Si usted tiene la oportunidad de verla, se la recomiendo, para que usted vaya escuchando y vaya entendiendo varias cosas de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos en nuestra fe. Hoy por la tarde vamos a transmitir esa Cena Pascual para que usted la contemple y pueda participar desde sus hogares. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.